Caso Yamil Mawad. Procesado: Dr. Yamil Mawad y otros. Delito tipificado en el artículo 257 del inciso primero del Código Penal, en lo que consiste en abusar de dineros públicos o privados de efectos de lo que representen piezas, títulos. En los antecedentes de hecho, señor juez, dentro del proceso que se sigue en contra del expresidente Yamil Mawad, por los hechos acontecidos durante el periodo bancario, supuestamente se le atribuye el conocimiento del delito peculado estipulado en el artículo 257, inciso primero del Código Penal, por el hecho que el expresidente Mawad, en conjunto con la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, y otros funcionarios, aprobaron el decreto ejecutivo número 685, en la que a la vez puesto en vigencia ordenó y a la vez permite el congelamiento de depósitos, el favorecimiento de bancos, entidades financieras, en sí a toda la banca, que estas mismas son las crediticias. Por tanto, atribuyéndole el que fue autor de ese delito en vista que se benefició con este acto jurídico. Sin embargo, debo manifestar que en lo actuado por la Fiscalía no demuestra elementos de convicción contundentes para poder plantear un acto de responsabilidad penal, ya que en ningún momento el expresidente Mawad obtuvo beneficio propio para que se configure que el delito peculado, además que no existe el grado de autor, es decir, ser el perpetrador o actuar de forma directa o indirectamente en el acto de cometimiento de un delito. No se demuestra que ya que el expresidente Mawad actuó en el ejercicio de su pésima situación del país con inflación monetaria, los altos intereses de los bancos para sus usuarios al momento de estos realizar depósitos, generándoles ingresos elevados, en muchos casos que perjudicaron la situación financiera del Estado ecuatoriano, que permitieron configurarse como un estado de emergencia al momento de dictar esta medida. También que tanto como primera instancia y segunda instancia se manifestaron sobre el sobreseimiento provisional, que lo dictaron por el hecho de que no se determinó la materialidad de los actos perpetrados en contra de la sociedad ecuatoriana. Además de que no le quedó otra alternativa de firmar el decreto para evitar una tragedia en el país, ya que aseguró que la crisis bancaria fue producida por los fraudes cometidos en los bancos, principalmente en la Filambanco. Todo esto lo fundamento y lo explico en la siguiente prueba de descargo presentada anteriormente, y es la siguiente. Los elementos probatorios. En los momentos de descargo se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. La parte contraria no demostró que existe un informe previo hecho a la Contraloría General del Estado que atribuye algún tipo de responsabilidad penal, ya que una de las atribuciones es determinar las responsabilidades administrativas y civiles culposas o indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos gestiones sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Segundo, se vulneraba el principio de indefensión, ya que los derechos fundados dentro de este proceso no fue establecido por el delito peculado, sino por otras figuras legales, vulnerando el derecho a la defensa adecuada de actuar a la Fiscalía, que es de forma arbitraria, sin que se lo demuestre los
hechos corroborados sean o configuren el delito peculado estipulado en el artículo 257 del Código Penal. Tercero, la Fiscalía carecía de un informe previo a la Contraloría General del Estado, es decir, no realizó ningún tipo de auditoría interna y externa contra el expresidente Yamil Maguad, ni de sus ministros supuestos responsables del congelamiento de depósitos. Carece de eficacia probatoria, siendo nulo todo acto que se encuentre en su contra. Tercero, el proceso es nulo, en vista que no existía la resolución del Congreso Nacional para iniciar un proceso o investigación contra el expresidente Yamil Maguad, acorde a lo estipulado en el artículo 59 de la Constitución del Ecuador del año de 1983, literal F, que le atribuía procesar el enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminarlas, del presidente y vicepresidente de la República, de los ministros, secretarios de Estado y de los ministros por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y resolver su censura con el caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá como efecto la destitución en inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo periodo, el cual se vulneró ya que no existió ningún documento que esto lo convalide. Luego encontramos los documentos que prueban que la ministra y fiscal Quirós existió una persecución política, los cuales demuestran que se ha vulnerado el debido proceso. Respecto a los hechos acontecidos, se han presentado documentos que demuestran el estado económico en el país, que demuestran que se trataba de un estado de emergencia que vivía el país y que lo actuado fue por razón al estado y la necesidad del país, en vista de que existía distintos factores con un déficit monetario y una crisis enorme financiera. En los fundamentos de derecho, en razón a los hechos, debo manifestar que no existe culpa de este caso, en vista de que este proceso no tiene origen de una malveración de fondos públicos, acorde a la doctrina del doctor Miguel Carbonelli. Manifiestan que se configura en este delito de peculado como la sustracción del dinero del pueblo, hecho que podría ser cometido por un particular o ligado por algún cargo que se considere de fe pública, donde que también se vulneró las garantías del debido proceso, ya que dentro de la causa no existió un nexo causal en el que se encuentre o se demuestre que el expresidente Yamil Maguad haya tenido o obtenido una cantidad en específico, donde que éste haya sido remunerado o beneficiado de dichas normativas planteadas por él o sus funcionarios públicos. Si no se basa en las especulaciones erróneas de interpretación de ley por parte de la Fiscalía encargado de atribuirle responsabilidad penal, ya que este inicio causa sin justa razón y no fundada en una prisión política, vulnerando garantías al debido proceso. Donde que es prescindible tener en cuenta que una acción es predeterminada o dolo para que se convierta en un delito en contra de una administración pública, al cual no existió ningún aspecto, añadiendo que el sistema financiero ecuatoriano empezó a percibir una crisis fatal desde el año 1996 y con el fin de evitar todo esto se aprobó las medidas financieras necesarias para evitar el colapso de estos mismos, ya que lo concierne al delito, mediante las pericias practicadas por la parte de la Fiscalía, no demostró que algún tipo de malversación de fondos públicos
ya que ellos no atribuyeron el expresidente Yamil y Maguad y sus allegados hayan obtenido un dinero o bienes en común que se configure un delito peculado, es decir, no se probó el dolo. Donde que no existe una prueba contundente que justifique el actuar del expresidente, tuviera una certera participación en favor de la banca ecuatoriana, sino que se trató de un estado de emergencia nacional. Con todo lo actuado, solicito que se rectifique el estado de inocencia del expresidente Yamil Maguad. A su vez, se dicta el sobreseimiento definitivo a la causa para que no se configurase un delito contra la administración pública, como es el peculado, y que se quite toda medida cautelar en contra del expresidente Maguad. Es todo, señor juez. Hasta aquí mi intervención.